Ok, estamos aquí. Ahora soy en conexión con la amiga y colega Susanne, que nos habla desde la Alemania. Y aceptó muy amablemente de hablar con nosotros de algunas cuestiones relativas a la situación de emergencia en la cual nos encontramos y cómo la va enfrentando la Alemania, ya que la finalidad de esta mi contribución a la AFE es en términos de diálogos con otros países, en particular con países europeos que conozco. Susanne, schönen guten Tag. Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Ja, schönen guten Tag, Lorenzo. Y muchas gracias por participar a nuestro LAFE, a nuestro Laboratorio de Filosofía Emergente. Y quería ponerte algunas cuestiones, voy directamente en el mérito, así que no dure demasiado nuestra entrevista. Yo empezaría enfocándome sobre un aspecto de actualidad, o sea, la industria alimentaria Tönnies, que ahora es al centro, decimos, de discursos, ¿no?, que se manifiestan en los medios de comunicación, en periódicos, así como en las mayores, ¿no?, emitentes televisivas, data a la explosión de casos de COVID-19 al interior de la que la más grande, probablemente, industria alimentaria de trabajación, de procesamiento, decimos, de carne, en particular de carne de cerdo, en toda la Alemania, una de las más grandes de Europa, por cierto. Sí, Si puede comentarme brevemente la situación. sí, bueno, ya desde algunas semanas la industria de carne está como en el enfoque del debate por la situación que atrae muchos trabajadores extranjeros, subcontratados, no directamente con los comerciantes de las fábricas, sino subcontratados de Rumania, de Bulgaria, Polonia, más o menos esos son los países que más se escuchan. Y entonces, creo que ya hace unos 3 años hubo un gran debate por las viviendas de esas personas. Y este debate ahora en tiempos de corona volvió a ser un tema porque en esas viviendas viven hasta 9 personas en apartamentos chicos porque vienen nomás como para temporadas de trabajo y los cambian, ¿verdad? Los cambian, otra vez los regresan a su país y otras vienen algunos. Entonces, y están seguramente muchas horas trabajando y solo llegan ahí a dormir. Y la verdad, nadie cuida mucho sobre esas condiciones. Y con la cercanía y el aumento, y como se amontonan ahí las personas, también suben las posibilidades de contagio, ¿mira? Y el peligro. Entonces empezaron aquí a hacer test proactivos en estas fábricas. Entonces, no solo es Tönnies, sino también en otras hacen tests. Y en Tönnies, en donde hay como 7,000 trabajadores en total, ¿verdad? 7.000 Salió uno empleados chicos. sí, Es pero grande. no solamente en la fábrica, en total, ¿verdad? De todo Tönnies ahí, en esta región de Vera Riedenbrück, que está como a 50 kilómetros aquí de Osnabrück. De Osnabrück, sí. Uh-huh. Entonces ahí salió uno positivo, dos, tres, hasta más de 1,600. Más de 1.600. Claro, contagiados, no enfermos, eso hay que decirlo, ¿verdad? Pero Sí. como quiera, aunque se sabe que contagiados no enfermos tampoco tienen un riesgo tan grande de contagiar porque la contaminación de virus es más baja, como quiera, claro, era un tema en los medios de comunicación, se pusieron en cuarentena, se cerró la fábrica y eso causó una encadenación de efectos. Uno es, bueno, ni sé por dónde empezar. Empecemos con los seres humanos en cuarentena. No, claro, yo Que, empezaría, disculpe, eh, subrayando este problema, este hecho, y que ya yo creo en el 2013, 2017 se levantaron discusiones de tipo eh, socioeconómico relativamente a la condición de los trabajadores, de los salariados mínimos por la Tönnies. No es la primera vez que se habla de esto. Ahora, en relación al caso actual de la emergencia, obviamente el problema se hace aún más evidente, ¿no?, y más urgente. claro, Porque no es la primera vez que se habla del Niedriglohn, de los problemas del salario mínimo
en No, esta... de condiciones malas de trato, que nadie se siente responsable. Como son Ajá, subcontratados, hay un subcontratador que supone que es responsable, entonces la empresa alemana no se siente responsable. Y eso claro, es una condición que decimos sí, aquí causa este tipo de problemas, mm, porque entonces hay condiciones de vivir, por ejemplo, muy malas, y nadie tiene como la atención en eso, porque son trabajadores X que vienen del extranjero, solo están X tiempo, nadie es responsable por ellos, ¿verdad? Entonces, como que están invisibilizados un poco, porque hay un invisibilizados. intermediario que permite decimos, alla Unternehmen, a la empresa, de descargarse Ajá, decimos, de una responsabilidad directa. claro, y eso es un problema que ahora en un tiempo donde estamos con este problema de infecciones y el miedo de que de esas infecciones resulte una cantidad de enfermos que puede provocar problemas al sistema de salud. Entonces, con toda esta situación, esto otra vez regresa al enfoque de atención y a discusión. Entonces, Sì, por un lado, tenemos una discusión sobre corona en estos lugares y a la misma vez suben los problemas que ya estaban desde siempre, o no desde siempre, pero ya desde más sì, tiempo, de condiciones laborales y condiciones malas de trabajo. sì, Sí, claro, claro. ¿verdad? Questa Y forma de deresponsabilización del eso, productor o de la empresa central, porque hay una serie de intermediarios, más, un intermediario más que uno, ¿no? claro. Por el Y cual, todo por la cual eso, razón la empresa no es directamente involucrada claro, con las condiciones de vida de los trabajadores. Me hace casi pensar al paradigma del coltan en Congo, ¿no? No claro. es culpa de nadie porque hay una serie de intermediarios por el cual no. Sí, y eso encadena una cantidad de problemas, porque ahora esa gente se puso en cuarentena en unas viviendas que no son buenas viviendas de vivir, que no son viviendas con buenas condiciones de vivir. Ahora, estar ahí todo el día con 9 personas en un cuarto, ¿qué, digamos, qué ayuda es esa, verdad? Si hablamos del interés de salud de las personas, del interés de cortar cadenas de contagio, claro que no ayuda eso. Además están ahí niños adentro que ahora no pueden ir a la escuela, a la kinder, así que también están ahí en cuarentena, en un espacio muy limitado, sin juegos para niños afuera, Entiendo. sin actividades que se les ofrecen. Entonces es una situación humanitaria precaria que Yo ahí se causa, ¿verdad? lo veo muy interesante para nuestro discurso al interior del laboratorio de filosofía emergente porque, principalmente por este aspecto, porque la emergencia sanitaria inmediatamente se traduce en cuestiones de tipo político gruesa, sobre la Claro, relación entre las empresas y los trabajadores, porque sí, è un marco, decimos, casi classico della opposizione impresa-trabajador in un sistema, decimos, capitalistico avanzato, ora sin necessariamente utilizzare una terminologia di origen marxista, però se encuadra in un discorso politico direttamente, sí, muy político y también en un discurso de derechos humanos, porque ovviamente. ahí mismo también se tiene que discutir y evaluar la situación de derechos de personas que están viviendo en el mismo lugar, ¿verdad? De la ciudad de Gütersloh, Claro, y también los derechos de las personas, trabajadores que están ahí en cuarentena y que están ausentes de muchos derechos en ese momento. Y todo se justifica como muy rápido con el mayor interés de salud y el mayor interés de salvar em, a mucha gente. Y yo pienso que eso requiere un discurso un poco más profundo y más crítico para evaluar bien los intereses, las necesidades, para también estar como con argumentos fundados, ¿verdad? Porque de momento muy rápido, sí, se argumenta, se encierra gente, no se ve mucho las condiciones de ese confinamiento o esa cuarentena y
aquí sí hay críticas, sí se están levantando voces democráticas que critican esta forma rápida de tomar decisiones, de no avisar bien a gente, de no, Claro. no sé, ahorita ya, después ya entraron con traductores y todo eso, porque todo Entiendo. eso es, ¿verdad? Y con mucha policía, es con fuerza pública, ahí afuera no es una situación agradable. Ya está Y entrando algunos usted escaparon. en el tema que yo quería proponerte con la segunda pregunta, que era Ujú. precisamente esto, una extensión de la primera, porque en los medios alemanes, ahora no revisé, se llegó a tener una caratura, una importancia, una relevancia internacional, ya en Italia, por ejemplo, en otros países europeos, pero en Alemania se habla mucho, lo vi de los periódicos, en general de la ciudad de Gütersloh, de las medidas que fueron tomadas, de la discusión que se hace sobre una posible lesión de los derechos humanos relativa a las medidas de contenimiento que fueron adoptadas improvisamente, como usted dice, sin una Sí, información adeguada, improvvisamente, y negando la libertad de movimiento fundamental que el Estado, la Federación Alemana garantiza, de hecho. sí. Y eso es ahora una situación de Alemania como República Federal Sí, y estados federales que digamos, a la hora de tomar decisiones con, con respaldo en la ley de infecciones, esas se toman a nivel de Estado federal y no a a nivel nivel federal, ¿no? general, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso ahora implica, ahora eso llevó ahora reacciones o trajo reacciones a esa gente de Gütersloh que vive alrededor de ese acontecimiento, Claro, pero que digamos, hay conocimiento que no, la gente de Gütersloh no hubo un aumento de infecciones, ya se hicieron más de 2000 tests, hubo una persona infectada de en esos total. tests, entonces en realidad no existe un problema. Sin embargo, personas de Gütersloh que estaban en el Mar del Norte de vacaciones, porque aquí en Alemania sí está, digamos, todo un poco más abierto, la gente va de vacaciones. Sí, lo vi. eh, Llega la policía, les toca la puerta por ser de Gütersloh y dicen, lo lamentamos, pero ustedes no pueden estar aquí, tienen que regresarse. En esta región, en ese distrito, no queremos gente de esta zona de riesgo. De esta Y lo manera, una regresaron. praxis discriminatoria casi es. Sí, y es también de un momento a otro, ¿verdad? Y una decisión que también los políticos no se discutió, no, de un día a otro se impone esta regla y se aplica. Entonces, no, veo que Y también en Alemania, donde la estructura federal es mucho más clara, que en Italia se oscila entre el centralismo y el descentramiento, entonces nunca se sabe quién toma la decisión para quién se pasa la bola aquí y allá. En Alemania, donde la estructura es más clara, se manifiestan todavía problemas serios. sí, y se cerraron, entonces empezó un estado federal en la noche, hoy en la mañana ya son creo 4 o 5 que siguieron el ejemplo. Y la verdad yo estoy esperando que hay un posicionamiento a nivel de nuestro gobierno que eso es imposible, ¿verdad? A Que no nivel se central. puede a nivel central que por favor dejen de hacer esas reacciones emocionales y sin fundamento, porque la verdad no hay una necesidad real, porque donde había el problema, esa gente está en cuarentena, ¿verdad? Claro. Y eso se reaccionó, pero no hace falta ahora todo, no sé, acusar todo este distrito de potenciales infectados. Es como feo también, ¿verdad? Es como casi una xenofobia ahora a esa gente. Claro, claro. Claro, y el derecho de movilidad no se les da, ni, bueno, lo primero que se cerraron fueron escuelas y kinder, que aquí también hay que decir, la situación es un poco diferente que en Costa Rica, porque aquí todo eso ya está abierto, ¿verdad? Otra Ya vez. está abierto, ¿no? En Y Italia entonces es todavía un no, ¿eh? poco difícil. Sí, sí. Bueno, yo creo en Italia igual están de vacaciones ahora, ¿no? Siempre tienen tan largas las vacaciones de verano. Empezaron hace poco, pero no fueron a la escuela Sí, pero aquí hace 2 semanas fueron a la dos escuela. semanas. Entonces, Sí, entiendo. yo creo que en Italia, como ya empezaban las vacaciones, pues Sí, ahora ahora empieza las empezaron. vacaciones, a septiembre todavía está en discusión, pero hasta ahora, la última vez que discutieron directamente el problema, o sea que lo
lo pusieron en Bueno, aquí cuarentena. dicen que, Realmente era que no. después de las vacaciones se empieza la escuela y sin Sí, mucha duda. ok, ok. Sí, porque también hay ya estudios que muestran que de niños no, digamos, no hay un alto riesgo de infección, también porque son cuerpos tan pequeños que tienen poca cantidad de virus, si es que la tienen, ¿verdad? Entonces, la verdad, los estudios muestran que no y es también importante darles el derecho de educación, Importantísimo, è una inversión sobre la el futuro. desigualdad aumenta si no los educamos, ¿verdad? Claro, Ujú. claro. Y Claro, siempre midiendo, ¿verdad? Y todo eso es como en proceso. Eso se va a ver también en el transcurso, cómo se desarrolla todo, pero también tener aquí, pienso que intentan de seguir una línea, seguir adelante y también aceptar en partes que este virus llegó y que tenemos que como aprender a convivir con él y la gente también, pues igual que en Costa Rica, aprendieron a tomar medidas y bueno, de momento vamos a ver cómo continúa todo eso. bien, Susanne, ya, para completar un poco el discurso relativo a la problemática de tipo político y social que se levantó en relación a Tönnies, pero desde otro punto de vista, ¿quién considera o es común considerar esta situación actual de emergencia como una chance de cambiamiento de determinadas estructuras o filiera productiva o relación economía-ambiente o relación economía-sociedad? Hay componentes más crítico-utópicas, componentes más realistas, pragmáticas de realpolitik. Es cosa de debate al día de hoy, se levantó un poco decimos, de emoción, un poco de pasionalidad en relación a argumentos políticos, a argumentos de cambio aún radical de las estructuras económicas, cosas de este tipo. Ah, sí, creo que sí, mucho. Hay mucha discusión. También, por ejemplo, hablando de esta industria de carne, ¿verdad? También hay un discurso muy crítico con los consumidores que siempre bien compraron esta carne tan barata, Sí, ¿verdad? Por ser tan industrial, por haber em, metido trabajadores, mano de obra de afuera que baja para el salario mínimo, pero pues no más allá de eso, ¿verdad? Entonces, los consumidores también tienen una responsabilidad y eso sí se discute y que cada uno debería aceptar también pagar un poco más para un pedazo de carne y para no tener que comer todos los días carne y todo. Así, esos temas como de sostenibilidad y de responsabilidad del consumidor sí se discuten pero y sería una también, responsabilidad individual siempre del consumidor. uh-huh, O el discurso va a ser más general en dirección de una conversión green de la economía, de este tipo de cosas, porque tanto coronavirus, así como los incendios en Australia que vimos al principio del año, se ven un poco como síntoma de una condición general de un desequilibrio entre producción y ecología. Son siempre no, síntomas sí, de un bueno, problema general. tú conoces Alemania y conoces que aquí el discurso del verde, nosotros lo llamamos el discurso verde, es muy bien ubicado, ¿verdad? Sí, En la sociedad. Y claro que por este repensar y esta pausa también tuvo como un empuje y está fuerte. Em, y también, sí, hay también utopía y idea, pero de momento yo pienso que el pico de ver esta chance, de estar emocionado por una utopía, creo que yo diría que el pico pasó, que ahorita otra vez estamos bajando como con los pies a la realidad, ah, que vemos, uy, va a estar difícil y ojalá podamos salvar algunas de esas ideas y como quiera implementarlas. Con Lufthansa parece que no funcionó porque era una idea también, por ejemplo, al rescate de Lufthansa, combinarlo con algunas reglas de que también las aerolíneas, no sé, con usar cierto combustible, y con condiciones, ajá. También para el reducir, financiamiento, condiciones particulares. reducir vuelos muy cortos, que hagan una contribución al cambio climático. Y eso, por ejemplo, ahora en el rescate de Lufthansa se discutió, pero no entró a No, esa negociación. pero Entonces, eso es un ejemplo de cómo de repente la utopía también otra vez
se pierde un poco a la hora de estar en negociaciones reales, pero como quiera, los temas están más en la agenda y sí se No están en la discute agenda, y también esas fabricaciones de carne dicen tenemos que cambiar algo, claro. pero tenemos que estar como muy vivos si de veras se hace, ¿verdad? A la hora Ese de es el hacer tiempo. es otra cosa. Sí. Es el punto, digo, o sea, un equilibrio entre la necesidad pragmática de seguir con determinado ciclo productivo que asegura el trabajo a la gente, pero ya implementar determinados cambios, como se habla también de esto en Italia, ¿no? Incentivos a empresas, incentivos a productores que respeten determinados parámetros de reciclo, de reutilización no lo Sí, sé, respecto de los salarios de los trabajadores o determinados parámetros, entonces te permiten de ganar incentivos estatales o aún europeos. sí, Eh, sí. Esperemos, todos esperan que este tiempo de paro ayudó a todos reconectarse más con su propio ambiente, con su sentido para la humanidad, para este planeta, pero creo que todavía es temprano decir o confiar que esto después tiene un gran efecto. Vamos a tener que trabajar, seguir trabajando, creo que más duro que antes, pero a lo mejor llegamos a más escucha, ¿verdad? Con esos Le temas. dan más chance para determinados discursos. Esto es importante, Sí, claro, en el límite del racional de un pragmatismo político y económico que es necesario, no es que se puede poner por lado. de momento hay que también tener cuidado que no toda la economía se cae, ¿verdad? Tenemos ahora, áreas de economía que tenemos mucho Ustedes miedo. son el locomotor de la economía europea, la Alemania, no es un otro país, es la Sí, y Alemania, no hay duda. tenemos mucho miedo. Todo el sector de turismo, todo el sector Mm. de aerolíneas, que sabemos qué sectores están conectados, el sector, ahora tenía otro, pero se me fue. Pero entonces son sectores, el sector de exportación en general, ¿verdad? Sí, el Entonces export en son, general, el turismo, la aerolínea son toda una filiera conectada, obviamente. Sí. sí, y de ahí dependen muchos puestos de trabajo y digamos, si no, ahorita también como que a la vez de conservar estas ideas, hay que volver a movilizar todo y es muy difícil porque la gente tiene mucho miedo, está con mucha incertidumbre, perdieron trabajo, no hay dinero para muchas cosas. Claro, Entonces, claro. entonces todo eso también requiere una atención y ojalá que tengamos como la gente que puede pensar las dos cosas, ¿verdad? Un cambio hacia sostenibilidad y cuidado del planeta y una aceleración otra vez de una economía para que alimente a la población. No, Sí. claro, obviamente, obviamente. Susana, la ultimísima cosa que quería preguntarte, ¿cómo considera en general usted la reacción de de la Unión Europea, de la Unión Europea frente a la crisis actual? Se la confrontamos con la reacción con la crisis del 2008, la conectada a los fondos estadounidenses. En Ujú. 2008 hubo una crisis económica que ahondó determinados países como la Grecia, se demostraron determinadas desunidades en las intenciones de los diferentes países de la Unión, la política de austerity, así se llama, ¿no? De poca emisión de moneda en una Ujú. situación de crisis, se vieron posiciones disunidas y no claras. Al día de hoy me parece que el eje Francia-Alemania, Macron-Merkel, sea más disponible, ¿no? A los fondos de reconstrucción, a tajo muy bajo, a porcentaje, ¿no? Muy bajos, que permiten a los países muy afectados como la Italia y la España de ponerse otra vez, para así decir, al día con las necesidades de la Unión. Me parece una respuesta Sí, más compacta. A mí personalmente, no sé cómo usted la ve, si tiene sí. una opinión en relación a esto. Tal vez, bueno, en esta crisis ahora se buscan menos culpables, ¿verdad? En la de 2008 también se buscaban culpables y Yo ahora creo que sí. con no sé, fue como, bueno, una situación que afectó todo el mundo, que afectó también la Unión Europea, que afectó cada país, cada región, ¿verdad? Entonces, sí, desde este punto de vista fue una situación un poco diferente porque no fue completamente causada
no sé, accionistas egoístas o, ¿verdad? Lo que puedes pensar ahí, o por un sistema capitalista de bancos. Claro. Entonces fue una combinación, claro, también decisiones a nivel de gobiernos, pero también, digamos, una epidemia de un virus que al principio no se sabía muy bien qué significaba, ¿verdad? Y cómo nos iba a pegar, que ahora que hay más conocimiento, tal vez ya hay también más certidumbre cómo caminar con eso. Entonces, desde este punto de vista es diferente, pero como quiera, hubo problemas a la hora de cerrar las fronteras, por ejemplo. Europa no actuó en conjunto. Cada país, No actúan en sí, conjunto. Pero vamos a ahora cerrar, para la vamos a cerrar. reconstrucción, Y ahora para adelante, para la construcción, pienso que sí, hay más voluntad para caminar juntos con una idea europea, sí, ¿verdad? veo más Como, propositivo como Francia, quiera, como Alemania, quiera, hay mucha, Alemania y Francia sí, propusieron una sí, idea fuerte, que también tiene toda Europa en enfoque. Pero también hay discusión, ¿verdad? Sabemos que Austria, Holanda, Dinamarca, sí, Holanda son muy críticos con esa sí. propuesta. Entonces, como siempre en Europa se discute, pero esperemos que sí, estos fondos se vayan a poner a disponibilidad, ¿verdad? Entiendo. Y, digamos, de una u otra forma se va a hacer. Se va. Ahorita se está discutiendo un La poco modalidad es los cuánto tiempos, dinero la en vinculación. total, Ujú. cuánto en crédito y cuánto en ayuda directa. Y Eso ahora se sí, está negociando todavía y vamos a ver. Ojalá, bueno, por mí también sería bueno que la idea de Macron y Merkel, que es un poco más inclusiva, es más europeísta, sí, decisamente. pueda tener suficiente apoyo, pero en Europa todos tienen Son que estar de todos. acuerdo y para eso siempre, al final el consenso es una cosa un poco diferente de lo que se propuso antes, Sí, ¿verdad? esto por cierto, pero ver los dos países que son los máximos productores europeos y ha orientado una política que incluya todo el Mediterráneo europeo en esta Sí, Europa, no que haga dos velocidades o dos medidas, me pareció positivo en relación a lo que a los eventos, a sí. las situaciones a las Hay cuales mucho miedo, eso también refleja mucho el miedo que qué pasa cuando todo se cae, ¿verdad? Cuando toda la economía se va para abajo y afecta, claro, primero a unos países como siempre y después a otros. Es mucho miedo y por eso la idea de trabajar y cuidar en conjunto para que eso no pase y para que no movimientos separatistas tampoco tengan tanto pegue, ¿verdad? Y siempre nacionalistas. resurgen, los soberanismos resurgen constantemente en Europa, son Vamos a cosas, ver cosas cómo del todo tipo. eso se va a desarrollar, Bien. ¿verdad? Yo, Es siempre un Susanne, proyecto. te agradezco muchísimo por tu colaboración, por tu ayuda, tu apoyo a nuestro proyecto. Usted de cada manera es parte de la Universidad de Costa Rica. Ahí les mando un saludo. Un grande saludo a la colega, la doctora Susanne Müller-Husig. Muchas, muchas gracias. Con Espero de mucho verte gusto. temprano. Hasta luego. Hasta luego.